hechos jurídicos, ¿verdad? Voluntarios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuáles eran las Ay, tres qué quería condiciones leer la internas sentencia del hecho ahora. jurídico o del acto jurídico voluntario? Eran discernimiento, intención y libertad. Pará, Discernimiento, amigo, intención y libertad. te ¿Y qué pasa apago la cuando cámara un porque si acto no voy a poner jurídico toda la no tiene chota en la alguno de estos cámara. elementos? Algún acto. Ahí está. ¿Mm? ¿Involuntario? Es involuntario, exacto, Sisto. Y uno se podría preguntar, ¿qué pasa con los actos involuntarios? ¿Pueden producir efectos? Sí, si me drogan voluntariamente, creo que. Miren, les voy a dar, a ver, les voy a comentar un caso real. Resuelto hace un tiempo. ¿Y arranca o no arranca? A ver, es una mujer entra en un templo donde estaban llevando a cabo una celebración religiosa y entra con agua hirviendo y la arroja a los feligreses que estaban en ese templo. Esa es mi tía. Muchos lograron Es esquivarla, mi pero tía, hubo una boludo. chica menor de edad que no logra esquivarlo y la quema con el agua ¿Cosa? hirviendo, ¿no? En la cara y en otras Ah, partes del sí, cuerpo. boludo. Sí, yo. Esta chica, a través de sus Es padres, inicia un juicio de daños y perjuicios contra la mujer que provocó este daño. Ahora, en el juicio se demuestra que esta mujer que hizo esa erupción no tenía discernimiento, tenía un problema serio de salud mental. Además, a partir de ahí se inició un proceso de determinación de la capacidad. ¿Es responsable esta persona? ¿El acto es voluntario o no es voluntario? No Y es si no voluntario. tuvo No es voluntario. discernimiento, claro, involuntario. ¿Cómo? Involuntario. El acto es involuntario, bien, muy bien. ¿Tiene que pagar una indemnización por el daño que provocó o no? Y para ¿Qué mí les sí, parece? o sea, algún tipo de resarcimiento tiene que haber. Algún tipo de resarcimiento tiene que haber, ¿no? Ahora también, digamos, poniéndonos en la postura contraria, uno diría, bueno, pero era involuntario. ¿Qué le puede pedir? ¿Qué más se le podía pedir a esa persona que no podía, digamos, responder de sí misma? ¿No sería injusto? No tenía, era mayor de edad y no tenía, digamos, el proceso de determinación de capacidad se inició con posterioridad. Buena su pregunta, Rey. Era una buena pregunta, pero en este caso ni siquiera teníamos a alguien diciendo, bueno, que, que también es un tema, pero bueno, había una posibilidad por lo menos de intentar un planteo por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Entienden, no? Es como, estamos frente a dos personas, si ustedes quieren, en situación de vulnerabilidad. Esos son los problemas interesantes y serios del derecho. ¿Mm? Tenemos una frazada corta acá. No podemos cubrir a los dos. ¿Mm? Bueno, a ver, estos juristas, denme una solución, por favor. Si ustedes tuvieran que
ser jueces en este proceso, ¿cuál les parecía la solución adecuada o más justa? Ni idea. Hay algo que los jueces no pueden hacer. ¿Saben qué es? Matar a Dejar de alguien. decidir. Ah, estuve cerca, me parece. El juez tiene que decidir siempre. ¿Qué Como no deciden en poder. este caso? Yo no sé cuál sería, cómo resolverlo, pero creo que hay una diferencia que por más de que no era un acto voluntario, la otra persona Tiene se voz vio intravasable afectada. esta. O sea, como me parece ¿No? que es relevante. Además, más sabiendo que ¿Quién la mató acá? restricción a la capacidad se dio posteriormente. Que es relevante la afectación que tuvo esta chica, dice. Y entonces, No, no sé la verdad eh, cómo se Pibe, mató acá, está resolvería. ¿sabés bien, algo? dio un paso más, pero todavía no se animan a Una decir, indemnización puede Ah, ser. los jueves sí, los jueves. ¿cómo? Una indemnización, pero no completa, sino como menos. Una indemnización, pero no completa, dice Sisto. Me está convenciendo que fue una buena incorporación aceptarlo, Sisto. Y esa La parece que es semana la que viene me pongo solución. las pilas, No la guacho. solución, en el código de Vélez no producía ningún efecto, el acto involuntario. La ley 17711 lo incorporó en el artículo 907 del Código Civil. Incorporó una indemnización que la llamó de equidad, equitativa, no exacta, sino equitativa. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las circunstancias de la persona que daña y la persona dañada. Y esto lo ha recogido también el Código Civil y Comercial actual. ¿Mm? Esto está en el artículo 1750, De Código Civil y que a su Comercial. vez remite al 1742. ¿Qué dice el 1750? ¿Alguno quiere leerlo en voz alta? Yo lo tengo acá. Daños Y causados 52, por actos 1750 y involuntarios. 50. El autor de un daño causado por un acto involuntario responde por razones de equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742. El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera responsabilidad para su autor, sin perjuicio de la que corresponde a título personal a quien ejerce esa fuerza. Bien. ¿Y 1742? ¿Hay otro que lo pueda leer? Muy bien. Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor. La situación personal de la víctima y la circunstancia del hecho, esta facultad no es aplicable en caso de dolo de responsable. Bien. O sea, que la ley, para estos casos, lo que da es una solución de equidad. Una solución equitativa. Esa es la indemnización, que el juez tiene un amplio margen de posibilidades de fijar una indemnización y tiene que tener en cuenta la situación de la víctima y el patrimonio del deudor, o sea, del que generó el daño. ¿Sí? En este caso que les contaba, de la mujer esta, se fijó una indemnización que equivalía, esta mujer tenía algunos bienes, la que provocó el daño, que equivalía al 60% de su patrimonio. Al 60% de su patrimonio. Y les planteo otro caso.
una persona, puede ser bastante actual este caso, ¿no? Una persona es secuestrada. A ver si lo tengo acá, se los leo, perdón, es secuestrada y termina yendo a la casa de unos primos donde los secuestradores se roban todo. Escuchen esto, a ver. Hay cuenta que se encontraba aproximadamente a las 10 horas en la calle tal de la localidad de Quilmes, con el propósito de visitar a la familia tal, y habiendo estacionado su camioneta Mercedes-Benz, se le detuvo a la par un automóvil del que descendieron 3 personas armadas, quienes mediante golpes de todo tipo y amenazas lo introdujeron en la parte trasera de su vehículo, de su propio vehículo, y ante la mirada del señor tal, que era a donde iba él, que ratificó la denuncia. Así, la camioneta emprendió la marcha apoyada por otro vehículo donde se desplazaba un cuarto delincuente. En el interior de su vehículo fue despojado de sus valores y exigido a conducir a los malvivientes a su domicilio, que corroborado por los mismos que el aquí accionado residía en un barrio cerrado, con seguridad permanente, nuevamente lo agredieron, de hecho y de palabra, exigiéndole que le indicara otro domicilio donde pudieran franquearle la entrada para perpetrar su robo. Que en esa circunstancia indicó la dirección de su madre. Un tierno el hijo este. Indicó el domicilio que tampoco fue aceptado por estar ubicado en un edificio de departamento. Que en esa instancia refirió el lugar de su comercio de joyería, el que también fue rechazado por los delincuentes por presentar riesgo potencial para los mismos. Indicó que en esa circunstancia volvieron a agredirlo y le negaron la posibilidad de intentar conseguir dinero pidiéndoselo a un amigo mediante la utilización del teléfono. Luego de robar la casa del amigo al que atendiera, y no conformes con el producido de ese hecho, nuevamente fue golpeado y ante el riesgo Perdón, grave e te inminente que recagan. corría su propia vida, los No condujo me a estoy lo de su remeando, primo, boludo. Víctor, con la esperanza de que él mismo y su familia no hubieran regresado a la vivienda, ya que habían estado los mismos en el departamento de la madre del ahora accionado, quien festejaba su cumpleaños, hasta momentos antes de ser secuestrado por los maleantes. Que ello no fue así, ya que la familia se encontraba en el interior de la vivienda, franqueó la entrada y el robo fue consumado. ¿Entienden los hechos? ¿Sí? ¿Quedó claro los hechos? Esta persona es secuestrada y en definitiva termina yendo a la casa de estos primos, por último, donde estos delincuentes efectúan el robo de todos los bienes de los primos estos. Y estos primos, y acá viene el juicio, y lo vemos, lo interesante desde el punto de vista jurídico, inician un juicio contra el primo secuestrado, para que los resarza de todo lo Al que baño, perdieron con el robo. Le avisa el profe. Zarco. ¿Entienden? ¿Qué les parece? ¿Tienen que resarcirlos o no? Él leyó mi mensaje. ¿Él los llevó Bueno. voluntariamente a ese lugar? No, fue un acto involuntario. ¿Por qué fue involuntario? Y porque Si tenía estaba secuestrado. discernimiento. Pero no ¿Y por qué? tenía libertad. No tenía libertad. Fue un acto involuntario. ¿Tienen derecho que los resarzan los primos? ¿Qué les parece?
¿Mm? ¿Les parece igual que el caso anterior este? No es igual porque el hecho no fue consumado por la persona, sino les habilitó la vivienda. No es igual porque el hecho No fue consumado el robo no fue consumado por esa persona, no por fue el consumado por primo, esa persona. sino por otro, por un tercero, el cual la agredieron para facilitar el hogar. Eso sí, le facilitó el hogar, no la acción del robo. Pero, digamos, allí actuó como si fuera un cómplice de ese robo. Y si fue un cómplice, entonces, bajo esta última ley que leímos, la 1750, debería tener, ya que no fue totalmente voluntad de él, no fue al libre albedrío. Le aplicaría en 1750, bueno, con la remisión al 1742. Se podría llegar, en mi opinión personal, no, debido a que no, no sabría decirle. Podría llegar a pasar porque la ley dice eso y se puede llegar a aplicar. Pero en mi opinión personal no creo. Ya pese a que fue un cómplice, lo están amenazando con la vida. Que, o sea, para mí no es autor del daño él. O sea, si es cómplice, es un cómplice involuntario. Es un cómplice involuntario, sí, seguro, involuntario. Pero es un cómplice involuntario, sí. Pero se nota que los primos estaban bastante fastidiados ¿no? Con que los hubiera elegido, ¿no? Para llevar a los amigos estos. Bien, les cuento lo que hizo la Cámara que resolvió este caso y aplicó una solución similar a la anterior, la de los actos involuntorios, y le concedió una indemnización de equidad. Teniendo en cuenta la situación, digamos, de los damnificados, de los perjudicados, y la situación patrimonial del que involuntariamente los perjudicó. ¿Mm? Es todo un tema este, ¿no? Incluso hasta, bueno, digamos, no es nuestro métier ahora, pero hasta es un tema moral. Es decir, bueno, ¿hasta qué punto me tengo que sacrificar yo para no poner en peligro? Porque uno dice, bueno, acá los robaron, pero a lo mejor podían haberlos violado o matado, ¿no? ¿Hasta qué punto uno está llamado a ser un héroe o no? El derecho, digamos, no exige que las personas sean héroes, ¿no? Por eso acá hay una reparación de equidad. ¿Mm? Pero bueno, son cuestiones interesantes. El derecho es interesante, porque tiene que ver con la vida. Bueno, entonces queda claro cuál es la regla que hay que aplicar frente a los daños provocados por hechos involuntarios. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Nada? Bien. Ah, nos abandonaron de baile y sobear. Bueno, vamos a seguir adelante. Tengo una pregunta, Sí. y puede pasar. En el caso de un contrato de compra de inmueble, ¿se anula completamente? A ver, ¿cómo es eso? En el caso de no de ser un acto involuntario en la compra de un inmueble o de algo muy valioso, ¿se anula completamente? La respuesta es sí. ¿Cómo sería? A ver, ¿por qué sería involuntario? No sé, mm, alguien que no tiene discernimiento abre la caja fuerte de sus padres
saca $1.000.000 y va a la joyería y se compra toda la joyería. Está bien. Bueno, ahí ese acto estaría viciado por falta de discernimiento. ¿Mm? La solución sería la nulidad. Es una Volvió nulidad, Ulises. y ya van a ver ustedes, que se llama nulidad relativa. Porque si esa operación Vos no seguís fútbol, ¿o sí? hubiera sido un gran negocio de esta persona sin discernimiento, Sí, boludo. Trae a Cristiano Ronaldo de PSG. podía confirmarla. Porque es una nulidad que está a favor Sí, sí. de la persona que no tiene ¿Viste los discernimiento. equipos de... ¿Mm? los Una equipos no, nulidad los relativa. grupos de la Pero Champions sí, League? sería nulo ese acto. Y Hay cuando grupos de la se muerte. declara la nulidad de un acto, hay que devolverse lo que recíprocamente se hubieran dado en virtud de ese acto. Bien. Bueno, actos involuntarios. O sea, la primera clasificación de los hechos era hechos humanos o hechos externos. ¿Se acuerdan? Dentro de los hechos humanos teníamos voluntarios o involuntarios. ¿Mm? Y a su vez, otra clasificación distingue entre actos Fíjate el grupo lícitos o B de la Champions, ilícitos. que está Actos el Atlético humanos, Madrid, el Liverpool, lícitos o ilícitos. el Porto y el Inter de Milán. El Milan, no el Inter. Los ilícitos, como el nombre lo indica, son aquellos contrarios al El grupo ordenamiento re de la jurídico. muerte, boludo. Y acá viene algo importante. ¿Cuándo hay que responder frente a un acto ilícito? Ustedes en el programa lo tienen como presupuestos, creo que dice presupuestos de la responsabilidad. Estos grábenselo bien, presupuestos de la responsabilidad. ¿Cuándo una persona tiene que responder frente a un acto ilícito? Clásicamente se considera que hay 4 presupuestos de responsabilidad. El primero es el llamado antijuridicidad o ilicitud. O sea, que el acto sea contrario al ordenamiento. Esto está en el artículo, hoy en día, 1717. Dice, cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. Hay una antijuridicidad genérica acá. Si uno provoca un daño a otro y no tiene una justificación de haberlo provocado, ese daño es antijurídico. Ese hecho es antijurídico. No hace falta que esté previsto en una ley si, no sé, si Forte le pega a Secchi con una regla en la cabeza o le pega con un ladrillo o, no sé, pudiéndolo hacer no le avisa cuando está por caer en un pozo. No sé. No interesa, no, digamos, no tiene que estar especificado esto. Si genéricamente provoca un daño y ese daño no tiene ningún tipo de justificación, ¿cuál sería una justificación? Una justificación sería, no sé, en legítima defensa, por ejemplo, ¿no? O para evitar un daño peor. Bueno, si este daño no tiene justificación, es antijurídico. Primer requisito. Un segundo requisito sería lo llamado factor de atribución. O sea, ¿cómo es que ese hecho se le atribuye a la gente que lo provocó? En 1721, ¿qué dice el 1721 del Código?
Es el de factores de atribución. Exacto. ¿Qué dice? Dice, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Bien. El factor de atribución puede ser objetivo o subjetivo. Subjetivo puede ser por culpa o por dolo. ¿Qué es la culpa y qué es el dolo? Y el dolo es cuando hay intención. El dolo es cuando hay intención. A ver, fíjense el 1724. ¿Algún otro quiere leer? Así lo descansa un poco Quevedo. Dice factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución de culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Bien. O sea, en la culpa es una negligencia, impericia, imprudencia. Nosotros diríamos sin querer. Ojo, este sin querer no significa que el acto sea involuntario, sino que no tuvo la intención de dañar. Son actos voluntarios. En la jerga, digamos, común diríamos que hechos sin querer. Pero son actos voluntarios. Sí. Pero ¿no era que la intención era uno de los requisitos internos para que sea voluntario? Bien, buena pregunta. El requisito interno, acá la idea es que el acto se llevó con intención de realizar ese acto, pero Hola. esa intención de realizar el acto no era la intención de dañar. ¿Qué onda, pa? ¿Sí? O sea que si la Supongamos. persona... Sí, a ver. No, o sea, el ejemplo ese de la persona con discapacidad mental. O sea, si no hubiese tenido discapacidad mental, por más que no haya tenido la intención de hervir a la menor de edad, hubiese sido voluntario, porque tuvo la intención de arrojar el agua hirviendo. Claro, lo que pasa es que es difícil en este caso decir Nunca había que no hubo escuchado la intención de palabra dañar. hervir a Si una uno le persona. echa Sí. agua hirviendo a otra persona, Y la verdad que sí, boludo. en este caso sería muy Me difícil cagó la cabeza el profe, poder boludo. convencernos de que Quedó, no hubo intención de dañar. Distinto es cuando uno, no sé, No, guacho. Arre. Ahora se o sea, escucha. revolea, revolea un palo y lo quiere revolear, es voluntario Ahora sí los el escucho. acto, la persona tiene discernimiento, quiere revolear, pero no se da cuenta que atrás estaba otro Hoy andará bot. A ver. y le pega, Ayer andaba. ¿sí? No hubo Sí, intención de pero dañar. después quiso poner El un acto fue tema y no voluntario, andaba. porque él quería Lo estoy revolear, no inhabilitado era que para putos, estaba por ahí. queriendo hacer otra cosa, Ah, ¿sí? la reviví, Pero Scooby. está buena su pregunta, quedó para poder... No, es el bot, es el Y bot. se entiende esto, el tema de la intención. Una cosa es la intención en la realización No de ese pasa nada, amigo, acto sé que lo están y otra la intención de provocar un daño. ¿Se entiende esto? Es importante que lo entendamos, ¿eh? Bien, bien Quevedo. Ya cuando me jubile lo voy a tener en cuenta, Quevedo. Bueno, Consiguió laburo, loco. y el otro tipo de factor de atribución es el objetivo. ¿Qué es esto del factor de atribución objetivo? Que tampoco estaba en el código original, sí estaba, en algunos casos estaba. Pero cobró mucha importancia con la reforma de la 17711. Porque se introdujo ¿Hacía como vos y tu hermano? el riesgo de la cosa. Sí. ¿Qué es el factor objetivo de responsabilidad? Pero tu hermana, dije. Tipo, tu hermana está estudiando como... Es cuando se atribuye la responsabilidad a un mira. sujeto con prescindencia de la culpa o del dolo. Sin culpa,
Y sin dolo, o sin tener que probar la culpa, y sin tener que probar el Vos, dolo, Pipe, entonces igual le te tenés atribuimos que recibir en responsabilidad 3 a una años. persona. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Les parece justo, razonable? Que aunque no Ahora sí que tenga no. culpa ni dolo, le atribuyamos una responsabilidad. ¿Qué les parece? ¿Cuánto que me pregunta a mí? ¿O es una manifiesta injusticia esto? Sí, no, no le veo el sentido. No le parece. Bueno, está bueno que lo diga. Y sin embargo, esto está especialmente, digamos, donde más se usa la responsabilidad objetiva, y se usa muchísimo, es en los accidentes de tránsito. Si ustedes sufren un accidente de tránsito, no tienen que probar la culpa o el dolo del conductor del vehículo. Ahí la responsabilidad es objetiva. ¿Por qué? Porque se presume la culpa provocada por una cosa riesgosa o viciosa. Y un vehículo en movimiento es una cosa de riesgo. Vivimos en Esto se ha hecho para facilitar el resarcimiento a las víctimas. Porque a veces no es tan fácil probar la culpa. En un accidente, por ejemplo. En cambio acá, el legislador, como ocurre en todo el mundo, dice, bueno, no, hay una presunción de culpa. Si no, si hubo alguna otra causa que haga que esta presunción caiga, bueno, la tiene que probar el que es demandado. El dueño o guardián del vehículo. Esta es la responsabilidad objetiva. Bien, entonces tenemos hasta ahora qué elementos qué presupuestos de la responsabilidad tenemos ya. Antijuridicidad, factor de atribución. Vamos al tercero, que hoy en día se considera que es el más importante, y es el daño. Sin daño no tenemos nada de qué hablar. Sin daño no tenemos que hablar. Esto está en el 1737. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés ¿Qué artículo? no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Tiene que haber un daño que tiene que ser cierto, no conjetural, no hipotético. Y tiene que ser un daño personal, propio de la persona que lo sufrió. Perdón, ¿qué artículo dijiste que era? 1737. Ahí Gracias. se ¿Qué empieza a opinas, hablar Romé? de daño. ¿Qué quiere pija, básicamente? No hablaba de Cato igual. La Estaba otra hablando vuelta de teníamos cosas. hace poco El una profesor, ¿qué opina de lo que sentencia dice el en la profesor? cual había habido un choque, estaba probado que hubo el choque, También quiere pija. pero la víctima no probó el daño. Apagué El la pibe. cámara, me arranqué a Vendió tentar, el boludo. auto, no hubo ninguna prueba sobre cuál era el Hijo de daño que puta se el había Pipe. provocado. Y hubo que rechazar la demanda, porque faltaba justamente este requisito. Bueno, ya dijimos 3 requisitos con el daño, y el cuarto es la relación de causalidad entre, digamos, el obrar de la gente y el daño. ¿Cómo sabemos que una cosa es consecuencia de la otra? Por el daño. ¿Perdón? Por el daño. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, si una, no sé, si una persona choca a otra persona, sabemos que
a causa del choque el otro auto, no sé, está abollado. Está bien, el daño y la prueba, perdón. Bueno, y en este caso teníamos la prueba de quién lo provocó. Claro. Hay muchas teorías sobre el daño. Nuestro código recepta lo que se llama la teoría de la causalidad adecuada. Porque, por ejemplo, ahí en el ejemplo de Secchi parece claro. O sea, a ver, si uno mira una película en la cual un auto desde atrás choca a otro auto que estaba estacionado delante, vamos a decir que el actuar de este auto, digamos, supongamos auto B, que choca al auto A, el actuar del auto B es la causalidad adecuada del daño provocado al auto A. A mí me aparecen los Hasta acá me problemas que me siguen, dan en ¿no? matemática. Pero puede ocurrir que este auto B, a su vez, haya sido chocado por un auto C, un choque en cadena. En un semáforo para el auto A, perfectamente, para el auto B, perfectamente, y viene el C que viene escuchando música, todo lo que da, ¿vieron esos autos que salen la música por afuera? Y con un tipo que en vez de tener manos en el volante, se mueve rítmicamente, no tiene tiempo de frenar, y se lleva por delante el auto B. Y el auto B no tenía un freno de mano, normalmente uno, salvo que esté en barranca, uno no pone el freno de mano en un semáforo, se desplaza y choca el auto A. Y ahora, ¿qué decimos? ¿Quién es el responsable? Y Y el uno C. puede decir, siguiendo la primera teoría de Secchi, que después Secchi la va a seguir perfeccionando, el responsable es el auto B que chocó el auto A. Es evidente, podríamos haberlo filmado, el auto B choca, abolla el auto A. El auto C ni lo tocó al auto A. ¿No? Esa sería la causa, digamos, si hubiéramos la causa próxima, la causalidad próxima, que es una teoría, esta sería la respuesta. Pero ustedes ya intuyen de que esto no es satisfactorio. Porque ustedes se ven en el volante del auto B y dicen, ¿yo qué tengo que ver? Al contrario, yo tengo choque de atrás y de adelante. Soy el peor, el más perjudicado de todos. Bueno, entonces, ¿quién es el responsable acá? Y el de la primera causa. ¿La primera causa aristotélica? No, el auto C. Porque si no, vamos a enjuiciarlo a Dios en el banquillo. Bueno, esto existe también, ¿no? La idea de echarle un poco la culpa a Dios de todo lo que ocurre, ¿no? El auto C sería el responsable, ¿verdad? Y esta es la teoría de la causalidad adecuada. ¿Qué es lo que dice? Esto está en el 1726. Son reparables las consecuencias dañosas que tienen un nexo adecuado de causalidad. Acá adecuado es como una palabra técnica, con el hecho productor del daño. Y el artículo siguiente dice, las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Esta es la clave. La causalidad adecuada lo que busca es, digamos, determinar qué es lo que ocurre habitualmente. Si yo choco un auto, digamos, si yo me... A ver, a mí me parece interesante en estos casos ponernos como un observador neutral. En un instante antes de que el daño se produzca. En un instante antes de que el daño se produzca. Entonces, si yo observo desde afuera
el acontecimiento, en este caso lo que veo es que una persona que maneja totalmente distraída, es previsible que genere un daño. Y si delante de él hay autos estacionados, es previsible que provoque un daño en cadena. Aunque antes que se produzca el daño, si ustedes lo miran, se dan cuenta que, de acuerdo a lo que ocurre normalmente, ese daño se tiene que producir, o muy probablemente se va a producir. ¿Me siguen con esto? Otro ejemplo de jurisprudencia sería, o ha sido, por ejemplo, el caso de una enfermera que le coloca a un chico un remedio, me acuerdo, se llama Paranoval, y lo mata. Porque ese remedio estaba contraindicado para la enfermedad que tenía este chico. Pero la enfermera me dice, bueno, ¿quién es responsable de esto? Primer teoría de Secchi. ¿Quién es responsable de esto? Causalidad próxima. ¿Y la Romero. enfermera? Romero está como para chocar en Babia. La Estamos enfermera. complicados. ¿Qué? Estamos complicados. ¿Por qué estamos complicados? ¿Qué película está viendo, Romero? No. Ninguna. Nah, ninguna, profe. Lo estoy escuchando a usted y viendo. Bueno, la enfermera sería responsable. Pero, aquí, que en este caso se demostró que la enfermera en realidad le colocó este remedio porque era el que estaba indicado en el parte de enfermería que había escrito el médico, como que era lo que tenían que inyectarle a este chico. Entonces, por más que la enfermera, nosotros vemos que es la que le coloca la inyección, ¿quién es el responsable de la muerte de este chico? El Y doctor. el que escribió el que escribió el El remedio. médico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos colocamos en la situación de la responsabilidad adecuada, tenemos que decir, bueno, si un médico coloca en el parte de enfermería que se le debe aplicar un medicamento potencialmente letal para esa persona, lo altamente probable es que esa muerte ocurra, de acuerdo al curso normal de los acontecimientos. ¿Sí? Entonces, esta es la causalidad adecuada. En la sentencia, ¿alguno leyó la sentencia que les dejé? ¿La de responsabilidad? Sí. ¿Y se acuerda que decía algo sobre este tema? Decía lo del que el club de campo aumentaba las posibilidades de producirse. No. El club de campo, no, esa era la anterior. Yo les coloqué otra sentencia. No, eso no. Les dije que le iba a subir al aula EVA. Bueno, no importa, ahí la tienen para leerla. Yo insisto, me parece bueno para ustedes leer sentencias con la posibilidad de que alguien les pueda contar un poco las dificultades o responder un poco a las dificultades que les pueda crear la lectura de las sentencias. Es un entrenamiento esto. En realidad, yo más que nada tengo esta función con ustedes. Para mí ustedes es un equipo que yo tomo a principio de año para entrenar y trato de que salgan lo mejor entrenados posibles a fin de año. Pero bueno, también depende, por supuesto, de ustedes, ¿no? De cada uno. Pero bueno, esa es mi función. Y me entusiasma esta función, me gusta mucho. Así que si ustedes me dan pie, yo los voy a entrenar en lo que me
corresponde a mí lo mejor posible. ¿Mm? Bueno, Reggie. Bueno, esto está en el terreno penal sobre todo. ¿Mm? Dolo eventual es cuando uno contempla digamos, la posibilidad o probabilidad del daño que puede provocar, igual sigue adelante, por más que no lo quiera provocar especialmente ese daño. ¿Mm? Acá me parece que hay más un caso de culpa grave o culpa con representación. Porque es más difícil que haya un dolo. El conductor de este auto no quería chocar, porque también iba a estar perjudicado. Es muy difícil decir que quería chocar, ¿no? Salvo que fuera un suicidio o le tuviera bronca el auto de adelante, porque lo encerró 1000 metros atrás, ¿no? Pero en este ejemplo que le decía, era una persona altamente imprudente y distraída, ¿no? Pero no con intención de dañar, ¿sí? Digamos, es lo que así como lo entiendo yo, ¿no? Es un terreno en el cual admite posturas distintas, ¿no? ¿El caso, perdón? ¿Cuál es el caso de Dual de Vicky? Ah, el de los remeros, Avenida de los Remeros. Claro, pero tiene que haber algún grado de previsibilidad del daño que va a provocar. Porque se lo tiene que. Igual, esto es lo que dice el fiscal. Igual, esto lo acusa el fiscal. Vamos a ver cómo sale la sentencia. No, sí, está bueno, está bien lo que dice. Pero probablemente la sentencia va a decir que es una culpa grave o culpa con representación. No sé. Bueno, no sé, bueno, igual también en todo nosotros estamos dando ejemplos así en brocha gorda, ¿no? Los detalles a veces pueden ser importantes también, conocer bien los detalles. Pero bueno, está bueno el aporte para ver que también entre el dolo y la culpa, que parece, yo se los presenté como algo muy prístino, muy claro, puede ser que no lo sea tanto. ¿Mm? Bien, Ricky. No, a usted, gracias. Bueno, entonces acá están los 4 presupuestos de responsabilidad. ¿Está? Acuérdenselos bien. Posta, amigo. Pero posta. yo no sabía, no, Para terminar la clasificación de hechos, tenemos dentro de los hechos humanos pásame la foto, voluntarios, que son los actos, ¿no? Ahí están los actos, simples actos Esa lícitos es la de chabón que y los iba en actos el Audi del jurídicos. papá. Y se la puso ahí. Que agarró Los simples actos 220, lícitos son 218, actos algo así. voluntarios lícitos, pero que iba no con 2000 realizados atrás, con la Julián. intención de No, provocar un iba el efecto chabón jurídico. manejando y 2 amigos, creo que eran. ¿Y quién es Como Julián? puede ser, Los Vélez 2 traían amigos, él está ejemplos de vivo. Pero le van a la romper el culo en caza, la cárcel. Dale. la pesca, en lo cual una persona realiza un acto lícito, no tiene intención de realizar un acto jurídico, pero va a tener un efecto jurídico, porque, por ejemplo, se va a apoderar No escuché. de lo que pescó, No lo entendí. va a ser el dueño, el propietario. Estos actos no son tan importantes para el derecho. Lo que sí son importantes son los actos jurídicos. Son muy importantes. Acá está como que uno ve el poder jurígeno de la voluntad. El poder de la voluntad y de la autonomía, de la libertad,
para crear derecho. El artículo que define los actos jurídicos es el 259. Ahora, ¿alguno lo quiere leer? Yo leo. Artículo 259. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extensión de relaciones o situaciones jurídicas. Bueno, vamos a ir desgranando esta definición. Pero antes les leo un artículo que se relaciona con este, que es importante por esto que les digo, este poder de crear derecho que tenemos cualquiera de los ciudadanos. Y es el 959. Recién leíamos el 259, ahora vamos a leer el 959. Dice, todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de las partes en los supuestos en que la ley prevé. O sea, la ley otorga fuerza vinculante a los acuerdos hechos por las partes. Bueno, volvemos al 959. Perdón, al 259. Decíamos que es un hecho, porque es un hecho que es un acontecimiento humano, o sea, emana de un ser humano, por lo hecho humano es sinónimo de acto, jurídico, perdón, voluntario. Quiere decir que ¿qué? Discernimiento, intención y libertad. Exacto. Va a tener que tener discernimiento, intención y libertad, lícito, o sea, de acuerdo a que no sea contrario de los ordenamientos jurídicos. Y acá viene lo típico, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación, extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Esto es una definición similar a la del hecho jurídico. Lo que tiene propio el acto es que la intención del que obra es provocar ese efecto jurídico, esa consecuencia jurídica. Hay como una voluntad típica dirigida a producir un efecto en el mundo del derecho. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, el accidente de tránsito es un hecho jurídico, porque tiene consecuencias en el mundo jurídico. Pero no es un acto jurídico, porque quien la realiza no busca una consecuencia jurídica. En cambio, el otro ejemplo que habíamos dado era el contrato de compraventa, sí es un acto jurídico, porque los que concurren a realizar ese acto quieren provocar ese efecto jurídico, esa traslación de la propiedad por un precio. Nosotros hablamos de acto jurídico en España, en Italia, en Alemania, hablan de negocio jurídico. Quizá sería técnicamente más puro hablar de negocio jurídico para estos actos y dejar la palabra acto para los simples actos lícitos, a los que me refería antes, ¿no? Pero en Argentina hay un uso generalizado del término acto jurídico para estos actos. Entonces vamos a seguir hablando de actos jurídicos. Pero sepan que se puede hablar perfectamente bien de negocio jurídico también. Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Entonces, el negocio jurídico es lo mismo que acto jurídico. Acá. Sí, es lo mismo. Para nosotros sí es lo mismo.
Para ver que hay autores que utilizan un término u otro o los utilizan indistintamente. ¿Mm? Bueno, ¿descansamos un poco? Romero, ¿qué le parece? Profesor, una pregunta antes. No llegué a anotar el número del artículo que leyó antes de leer la definición de actos jurídicos. ¿El 959? Ese, gracias. Digamos, el que le da fuerza a los contratos. Antes el Perfecto, Código de gracias. Vélez estaba en el 1197 y hablaba de fuerza de ley. Lo decía hasta con más, claro, un código más individualista. El de Vélez estaba como muy preocupado por esto, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, dejamos acá. Sechi me hace señas, me manda mensajes, por favor, siga acá por el celular, pero yo voy a dejar acá. Te cae de risa. No le voy a hacer caso, por más que sea la delegada. ¿Ustedes la reeligieron a Sechi o...? Nunca Sechi- elegimos. A mí el tutor me dijo que tenía que ser la delegada y No hubo democracia. no es que fue una votación grupal. Entonces ustedes en derecho político, cero ustedes. Pero bueno, Luca, ¿quieres acá ser en Lucas? materia política el que calla Sí, otorga, sí. no es como el derecho civil. Así que la tendrán que seguir soportando a Sechi. Y yo también. Bueno. Bueno, nos vemos el martes con todos los que prometieron cámaras, más de baile y sobear. ¿Mm? Buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buen fin de... Adiós. Chao.